Jamaica Chicha. Mi comentario de hoy lo titulé Ley de Partidos Políticos y el bisturí del Tribunal Constitucional. Todo el mundo sabe que la ley de partidos, la 33-18, fue un anhelo social, un reclamo de la sociedad y con mucha razón, ya que los partidos son financiados por fondos públicos que les consigna la Junta Central Electoral. O sea, Manuel, Dugueslin, usted que está viendo y yo, de la parte que tributamos, se asigna una parte para los partidos. Por tanto, deben responder y deben estar regulados por una ley, como se hizo. Un anhelo durante años, que duró engavetado en el Congreso 20 años, creo, o alrededor. Esta ley fue concebida para evitar excesos de estos partidos, transparentar su financiamiento y evitar malos usos o acciones temerarias de estas organizaciones. Esta ley en esta semana fue sometida nuevamente al bisturí del Constitucional. Digo bisturí porque las sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante, es decir, modifican inmediatamente, son emitidas por esta alta corte, cualquier vestigio de inconstitucionalidad que sea por medio de un recurso de inconstitucionalidad que sea accionado ante ellos, eliminan ese capítulo de dicha ley, que no es la primera vez. Esta ley fue promulgada en el año 2018, contraria a la razón que tenía que ser, por intereses políticos de un ejercicio autoritario del poder para eliminar cualquier foco opositor durante y después de la promulgación por el pasado gobierno, y lo digo responsablemente. Esta ley fue promulgada con la imposición, una censura a la libertad de expresión, o sea, con una mordaza de no poder criticar a ningún político por vía de las redes sociales. Eso fue eliminado por el Constitucional, que sea de paso, se debe reconocer la gran labor de esa alta corte y de los miembros de la misma. Dicha ley esta semana eliminó la prohibición de la propaganda política, porque estaba vulnerando derechos fundamentales, como libre tránsito, libertad de expresión y de otros. Esos derechos fundamentales que son inherentes a nosotros por la simple condición de personas. Pero esta ley llegó aún más en el ejercicio loco que tenían de perpetuarse en el poder, al no poder modificar la Carta Magna y buscar un tercer periodo consecutivo, buscar una reelección en otro cuerpo, querían ir sin ningún tipo de voz disidente. Tal fue el punto que el derecho ciudadano de elegir y ser elegible, que todavía no entiendo por qué nuestra Carta Magna no fue consignado como un derecho fundamental cuando en la Declaración de Derechos Universales lo es. Este derecho ciudadano se encuentra comprendido en el artículo 20 al 24 de la Constitución, de la ley sustantiva. Este texto constitucional consagra que todo el mundo que cumpla con los requisitos de ley, establece los requisitos y las limitantes en sus mismos numerales, y el propio artículo 72 de la Carta Magna establece que la propia Constitución, en pocas palabras más, palabras menos, es la que se regula, o sea, es la que dice que sí y que no. Trataron de evitar la candidatura, todo el mundo sabe, de la Fuerza del Pueblo, producto de la división, tratando tontamente, y sacaron un equipo de juristas que iban a la televisión a esbozar este absurdo de tristemente recordación, porque uno, por intereses políticos, económicos, no puede falsear lo que establece la ley y las concepciones del derecho constitucional. La principal fuente del derecho es la Constitución. Nada está por encima de ella. Y trataron de imponer una ley por encima de ella para bloquear un derecho ciudadano, como que es el de elegir y ser elegible. Peor aún, esto fue parecido, y debo sacar esto a colación, un fragmento de la obra de Póker del Espanto en el Caribe de Juan Bosch,
que le escribió estando en el exilio, cuando él estaba organizando, y el PRD, y estaban organizando todo el grupo de exiliados contra el régimen que nos constriñó durante 31 años, Trujillo, para el año 40, Bosch establece que fue el 40, pero parece que tuvo una confusión, que toma una nota aclaratoria en la obra. Trujillo promulga una reforma constitucional. Todo el mundo sabe que Trujillo se amparó en un régimen, en una falsa democracia o vestigios por medio de una asunción de legalista. Todo lo que Trujillo quería imponer lo introducía en el Congreso, un Congreso a su imagen y semejanza, donde él, con una dedocracia, elegía quién lo conformaba. Modifica la Constitución y establece que solo podrían ser presidentes los hijos de dominicanos. Todo el mundo sabe que Bosch es hijo de españoles. El único dirigente opositor en el exilio de preponderancia, hijo de extranjeros, pero nacido en el país. No menciono a Balaguer porque Balaguer era parte del régimen. En ese momento era un colaborador cercano y de extrema confianza de Rafael Leónidas Trujillo. Pero Trujillo, a diferencia del Trujillo del siglo XXI, como lo calificó Leonel Fernández, fue inteligente al hacerlo por la Constitución, por la norma suprema. Estos fueron tan tontos que lo intentaron hacer por una ley, tratando de tergiversar todo fundamento jurídico en el derecho, y les ha salido el tiro por la culata. Un instrumento que debió regularizar realmente el financiamiento de las campañas electorales, que debió ser la oportunidad para institucionalizar el quehacer democrático en el país, fue utilizado para politiquería barata. Hoy nuevamente el Tribunal Constitucional ha tenido que volver a modificar dicha ley porque no era una ley a la altura de las circunstancias que demandaba la sociedad y que se necesitaba. Gracias a Dios tenemos un Tribunal Constitucional a la altura de las circunstancias en este país, donde hay profesionales probados y que demuestran que su imparcialidad, la garantía de su imparcialidad ha sido su profesionalidad. A modo de conclusión, esa ley de partidos políticos, la 33-18, con el pasar del tiempo es inevitable que sea llevada al Congreso para modificar aspectos y para que esté claro esto, el Constitucional seguirá aplicando el bisturí porque esa ley fue hecha para tener un mecanismo autoritario y sofocar cualquier foco opositor. Inmediatamente fue promulgada en el 18 y con la misión de perpetuarse en el poder. Gloria a Dios que no lo lograron. Muchas gracias. Tu mañana. By Cachicha.